Hola, hola, muy buenas a todas aquellas personas que nos están escuchando, sea a la hora del día que sea del lugar que sea, os damos siempre las gracias por dedicarnos un tiempo. En el día de hoy estamos aquí en una nueva edición del podcast de la Asociación Olori, Asociación de Estudiantes de Criminología. Y bueno, yo por mi parte soy Rubén Guerrero Ruiz, formo parte de la Asociación Olori, ya mencionada, y de la Asociación Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología, la SIEC. Y tengo a mi lado a mi compañero Jesús, el presi de la Asociación Oloris y también miembro de la CIEC. Jesús, te cedo la palabra. Bueno, pues en este episodio hemos decidido traer a Alberto Castilla, bienvenido. Muchas gracias. Es director del despacho de detectives privado Hispania. Es también perito calígrafo y es también abogado. Pero bueno, yo creo que muchos de nuestros oyentes se preguntarán por qué, a diferencia de los otros podcasts que hemos estado haciendo así en vídeo, por qué este lo estamos haciendo en audio. ¿Por qué la discreción es tan importante en tu trabajo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por contar con nosotros, con Detective Hispania, para poder compartir este rato con vosotros. Agradecido todo el equipo que forma Detective Hispania. A la pregunta que me hace, el hecho de que no se grabe, ten en cuenta que la persona que está ahora mismo hablando contigo está todavía al pie del cañón y dentro de nuestras funciones, trabajo, competencias, pues a día de hoy yo tengo que estar haciendo gestiones, voy a los juicios y una de las características nuestras sobre todo siempre es la discreción. Claro, porque yo creo que mucha gente que nos estará escuchando ahora mismo tendrá todavía esta imagen distorsionada de detective privado, ¿no? Pensará un poco en Sherlock Holmes, a lo que sean quizá un poco más jóvenes en Ya ves. Detective Conan o algún otro referente. Pero nos gustaría preguntarte, em, ¿qué es un detective privado? Bueno, ciertamente al inicio de tu pregunta, nosotros tenemos ese problema de la figura estereotipada del detective privado que viene de las películas americanas, que ese detective depende de lo que sería el Estado. Si lo extrapolamos a España, pues sería pues como un policía. Eh, Nosotros, el detective privado actualmente en España, para que os hagáis una idea, todo lo que no sea investigable a nivel público, que sea competencia de las fuerzas de seguridad del Estado o no del Estado, una policía autonómica, las personas que están capacitadas de manera exclusiva y excluyente para llevar a cabo esas investigaciones son los detectives privados. Todo lo que sea hechos privados, que no sea competencia de fuerzas de seguridad, las únicas personas que están habilitadas legalmente por la ley de seguridad privada, que es la que nos regula, son los detectives privados. Claro, porque esa era una de las preguntas que teníamos en mente de hacerte antes de que mencionara esto, que realmente la ley os impone una serie de límites, ¿no? A la hora de investigar ciertos hechos, ¿no? Bueno, los límites que nosotros tenemos, por supuesto, son los mismos límites que podéis tener vosotros. O sea, los primeros límites nosotros vivimos en un Estado de Derecho que tenemos que cumplir la normativa, ¿no? Y tenemos, por supuesto, una ley que me imagino que la conocéis, que es la ley de intimidad e inviolabilidad de domicilio, Ujú. que nos afecta a todos. Claro. Y lo que yo comentaba antes de la ley de seguridad privada es la que regula específicamente, que es una ley de 2014, la 5/2014, es la que regula la actividad de detective privado actualmente en España. O s- Entonces nosotros cumplir la ley, pues como vosotros, nosotros tenemos que cumplir la ley como vosotros, pero tenemos una legislación específica que es la ley de seguridad privada. o sea, pues es una ley muy actual, de 2014, ¿no? Porque la figura del detective antes no estaba como legalmente, por así decirlo, reconocida, porque realmente la figura del detective privado, ¿desde cuándo está aquí implantada en España? ¿Desde cuándo es algo, una profesión formal, por así decirlo? La primera agencia que se tiene conocimiento en España, y voy a ser muy sucinto en esto, estamos hablando en torno al año 1912, una empresa que inicia en Barcelona, que curiosamente se anunciaba que los agentes que tenía eran señoritas. Curiosamente, y la exigencia que tenía el director de la agencia era que no podían estar casadas. Curiosamente, estamos hablando del año 1912. Después ya aparece en torno al 1917 otra agencia en Madrid y
como ya empieza la actividad bueno, a tener profesionales que se dedican a ello, pues hay que regularla y empieza una orden ministerial del año 81, 1981, y la primera ley de seguridad privada estamos hablando del año 1992, o sea, es muy reciente. Como, pues bueno, va evolucionando la sociedad, hay una nueva ley que se reforma y sale en 2014. Actualmente es la que tenemos en vigor y estamos esperando a que haya un reglamento de seguridad privada que todavía no ha salido. Porque como tal, bueno, fuera de cámara nos comentabas que la empresa Detective Hispania lleva 3 generaciones, ¿no? A ver, el Detective Hispania fue también de las pioneras, se fundó por mi abuelo en el año 1932. Yo soy tercera generación, dentro de 7 u 8 años hacemos los 100 años y ahí seguimos, la verdad que seguimos en la pelea. ¿Y cómo ha cambiado la labor, la profesión del detective privado a lo largo de los años? Pues ha cambiado muchísimo. Tened en cuenta que el que os habla, por ejemplo, cuando yo empiezo, ya termino la carrera de Derecho, termino Criminología, hago la formación específica de detective privado, no había móviles. Imaginaros, os estoy hablando de los últimos 30 o 35 años, imaginaros ahora que pues para una fuente de información tan importante como es ahora Internet, imaginaros nosotros hace 35 años las dificultades que teníamos. Y van apareciendo nuevos tipos de investigaciones que antes no. Ahora tenemos la inteligencia artificial, ahora requieren mucho la empresa, y os lo digo porque posiblemente me preguntáis acerca de qué es lo que hacemos, pero ahora hay muchas empresas nos demandan información, quieren conocer, quieren saber. Nosotros ahora mismo esa fuente de información que tenemos en el año 2025 no las teníamos hace 50 años, que una de las fuentes de información muy importantes antiguamente era el periódico. Y no sé si vosotros cuánto tiempo lleváis en este año sin leer un periódico de principio a fin. En físico, bueno, y en digital tampoco, de principio a fin. Antiguamente, pues había una serie de anuncios en el periódico, pues había desde defunciones, había esquelas, los matrimonios, las sociedades anunciaban los cambios de consejeros apoderados y muchos se hacían a través del periódico. O una simple noticia de tal persona, pues nuevo gerente de la empresa tal, ¿no? Todo eso era una fuente de información. Porque has mencionado, vamos, hace un momentito, la formación de detective privado. O sea que, bueno, nosotros lo sabemos porque también estuvimos hablando contigo, pero yo creo que hay mucha gente que desconoce realmente que hay una formación específica que te prepara para ser detective privado, ¿no? ¿Cómo es esa formación? ¿Dónde se implanta? ¿En qué tipo...? A ver, nosotros, el detective privado en España, el profesional, si lo comparas con otros países de nuestro alrededor, incluido también Estados Unidos, aquí se exige, son estudios universitarios. Son 3 años y hay universidades, tienes un título universitario, los que después del alumno de superar ese estudio, pues Ministerio de Interior, que es el que los detectives privados dependemos administrativamente, otorga la licencia, pero son 3 años y actualmente pues tenemos la Universidad pues, de Extremadura, de Salamanca. Y ¿cuál es el problema? Que quizás se nos achaque a nosotros mismos, los detectives privados, y es que pues quizás la sociedad, la gente joven no está suficientemente informada acerca de la posibilidad de terminar selectividad, hacer directamente los 3 años que he comentado en una universidad y con, no sé, 22, 23 años, 21, poder estar trabajando de detective privado sin ningún problema porque hay bastante trabajo. ¿Y cuándo fue el primer año en el que se implantó la primera formación de detective? ¿Lo sabes? Lleva ya en la Universidad de Madrid, lleva bastante tiempo. Bastante tiempo, ¿no? Sí, llevan bastante tiempo. Lo que pasa es que, pues como todo, ahora, pues poco a poco la gente va conociendo. Yo creo que el principal problema, y también es achacable al detective privado, es
porque la gente joven, los que ahora tienen que decidir por qué carrera van a hacer, ¿no? Desconocen lo que hace un detective privado. Claro. Entonces, claro, ese desconocimiento te genera inseguridad, te genera miedo, te genera cierta ansiedad y dices, uff, y ya ni os cuento que se lo digáis a vuestros padres, le digáis, voy a ser detective privado con 18 años. Claro, al hilo de la primera pregunta que me hacíais, claro, tus padres pues ven automáticamente una persona que lleva un arma, nosotros no llevamos armas, que vive en una guardilla, todo sucio, y no es así. Nosotros somos los profesionales total y absolutamente normales como cualquier otro. Claro, porque siguiendo la línea de este desconocimiento de las funciones que tiene un detective privado, yo creo que muchos todavía tendrán esa imagen pues de, bueno, si realmente los detectives privados no pueden estudiar pues, casos de asesinatos y homicidios como en las películas, se dedicarán únicamente a infidelidades, que yo creo que es una de las mayores percepciones que tiene la gente sobre este trabajo. Nos gustaría que desmantelase un poco esta idea y que nos dijerais pues qué tipo de clientes soléis tener en el despacho y qué tipo de servicios se os requieren. A ver, lo hemos comentado antes, o sea, el detective privado investiga hechos privados, no puede investigar delitos y os lo quiero dejar claro, tampoco queremos hacer cosas que no sean propias de nuestra actividad profesional. O sea, nosotros queremos investigar la vida privada de las personas, qué es lo que nos habilite, qué es la vida privada de las personas. Nosotros podemos investigar el ocio de una persona, el tiempo libre, podemos su trabajo, todo eso nosotros lo podemos investigar. Tenemos el límite, como yo os comentaba antes, esta ley de la inviolabilidad del domicilio, de la intimidad. Nosotros, nuestro límite es en la vida íntima. Nosotros no podemos poner una cámara en un dormitorio, en un domicilio. A partir de ahí, pues todo lo que una persona necesite conocer para tomar una decisión, por ejemplo, imaginaros, una de las cosas pues, que se está haciendo en mi empresa se hace mucho, es en el tema de las empresas conocer antes a los trabajadores para si los contrato o no. La gente cree que nosotros de lo que hacemos todo tenemos que ir a un juicio, a un informe. No, a nosotros nos contratan en muchas ocasiones, siempre que existe interés legítimo para ello, para conocer y tomar decisiones, que eso es muy importante. Siempre se ha dicho que hombre informado vale por dos. Claro, pero entonces en esta línea de servicios que son ajenos a juicio, bueno, yo me imagino, bueno, hay muchos servicios, por ejemplo, el ejemplo clásico de la infidelidad, bien podría estar ajeno a un juicio. O se me ocurre, el otro día me comentaba en tu despacho también el seguimiento a personas que recibían un tratamiento psiquiátrico para ver si realmente eso había tenido un efecto. ¿Podrías darnos una serie de ejemplos que la gente no se esperaría que hicierais? A ver, en primer lugar, tampoco te voy a decir que no hagamos infidelidades. Ciertamente, qué duda cabe que sea el hombre o la mujer, da igual si tipo de relación que sea, si tiene duda acerca de continuar con ese proyecto que tiene esa persona y decide hacer un seguimiento a la otra, su pareja, a fin de conocer para tomar decisiones. O sea, esto no es que el tema de la infidelidad no se puede tratar de una manera trivial, no hay que tratarla con seriedad. El hecho de un detective lo que va a informar a esa persona, a tu cliente, le vas a informar acerca de algo que está haciendo tu pareja y tú vas a tomar una decisión y no es un tema menor, es un tema importante, ¿no? Porque tened en cuenta que muchas veces hay hijos por medio, hay negocios comunes y qué duda cabe que es importante. Quiere decir que a día de hoy seguimos haciendo infidelidades. Yo lo que no sé si lo que llevamos de años, no sé si en mi despacho muchas veces desconozco también todo lo que se hace, pero creo que no sé si llevamos una o ninguna infidelidades, ¿no? Pero sin embargo, para temas de que quizá gente no lo sepa, tema de las adicciones, o sea, tema de adicciones al juego, tema de adicciones al alcohol, adicciones a la pornografía, todo eso nosotros lo podemos investigar y lo debemos de investigar. Por ejemplo, la prodigalidad, son personas, cuando se investiga la prodigalidad, personas que derrochan el dinero, con lo cual en su familia no
tienen el mínimo dinero para atender lo más básico, ¿no? Por ejemplo, ese sería otra. Temas de siniestros, la típica persona que da un golpe con el coche porque iba esa noche una amiguita alegre, ha dado un golpe solo con el coche, se ha comido la farola que tiene en la esquina, que ese día no lo vio, se levanta por la mañana, ve que tiene todo el morro del coche metido para adentro y claro, se le ocurre buscar a una tercera persona para dar un parte a la compañía diciendo que llegando a su casa, la versión que da el asegurado es, yendo a mi casa, pues me invadió un coche y a fin de evitar la colisión me eché al arcén y pegué con la farola. Tened en cuenta que eso es investigable. Nosotros investigamos muchos asuntos de compañías de seguros y una de las grandes incoherencias que hay, recordad lo que he dicho antes, que no podemos investigar delitos, pero fraude a una compañía está tipificado en el Código Penal y nosotros lo investigamos. Fijaros. Entonces, y además, por ejemplo, en un tema de una baja, que el trabajador está actuando de una manera deshonesta con la empresa, podéis mínimamente visualizar lo que el coste que tiene para la seguridad social, para la sociedad en la que estamos, para la seguridad social, el coste que tiene esas bajas fraudulentas, y nosotros detectamos ese fraude y lo acreditamos en un informe. Porque, bueno, entiendo que por vuestro trabajo tenéis que estar en constante relación con los seguros. ¿Cuál es vuestra relación con ellos? Bueno, nosotros estamos en constante relación con casi toda la sociedad. ¿Por qué? Porque con los abogados, por supuesto, con los jueces, por supuesto, porque de hecho que nosotros los jueces, fiscales, abogados en nuestros congresos siempre nos gusta que vengan para que nos conozcan y también nosotros conocerlos a ellos, porque lo mismo que ha cambiado cualquier profesión, ha evolucionado, ellos también, en la sentencia han evolucionado. Entonces es importante siempre tener ahí un punto de encuentro en el que sabemos lo que ellos necesitan. Tener en cuenta una cosa, que si un detective privado hace un informe con rigor y profesional, posiblemente esté ayudando mucho a un juez a poner una sentencia lo más justa posible. Y no es un tema menor. Si el profesional de la investigación hace un trabajo riguroso, el juez se lo va a agradecer y el fiscal se lo va a agradecer y los operadores que están en el mundo jurídico todos lo van a agradecer, porque al final el detective privado lo que hace es sacar la verdad. ¿Pero tiene mucho peso el informe de un detective en un proceso penal? En un proceso penal, Bueno, en penal, Rubén, en penal, lo que serían los casos de violencia de género, que es donde nosotros también intervenimos muchísimo en los temas de violencia de género, incumplimiento, por ejemplo, a la pregunta que me hacías antes, nosotros vemos ese quebrantamiento de condena que tiene un maltratador que no se puede acercar a 500 metros y nosotros podemos hacer una contravigilancia. Nosotros la contravigilancia que es vigilamos, controlamos a nuestra propia cliente para constatar que no acude el maltratador, no quebranta esa orden de alejamiento. O sea, que realmente en algunos casos sí podéis llegar a investigar, por así decirlo, un delito, ¿no? Porque... Claro, es lo que te decía antes. Por un lado, no podemos investigar asesinatos, no podemos investigar homicidios. En el caso de desaparecidos, sí. En el caso de desaparecidos, sí. De hecho, que la Asociación Profesional de Detectives Privados de España tiene una colaboración con SOS Desaparecidos para, nosotros intentamos colaborar, por supuesto, porque al final lo que estamos haciendo es un servicio a la sociedad, pues como cualquier otro profesional. Claro, porque el informe de un detective privado en un caso que requiera de juicio, ¿no?, de proceso, ¿qué peso tendría? O sea, ¿cómo se clasifica esa relevancia? ¿De pericial? ¿Tiene testificado? A ver, ahora mismo la doctrina mayoritaria es un testigo cualificado.
En primer lugar, te diría que la Ley de Enjuiciamiento Civil nueva, que es del año 2001, recoge en el 265.5 que se pueden aportar en un procedimiento judicial los informes de los profesionales de investigación privada. O sea, es legal que a día de hoy, en base al desconocimiento que hay, la gente piensa que si se puede aportar legalmente un informe. La Ley de Enjuiciamiento Civil así lo recoge en ese artículo claramente. El peso de la prueba, si hacemos un trabajo riguroso, nosotros nos daremos más que satisfechos porque hemos sacado la verdad, pero qué duda cabe que después ahí está un juez que decidirá conforme a otras pruebas, conforme las pretensiones de una parte u otra, decidirá. Nosotros no somos somos determinantes, nosotros somos una parte más que intenta ayudar lo más posible y ya está. Y a nivel de colaboración nunca se ha planteado una colaboración con los fuerzas y cuerpos de seguridad, o son dos instituciones que trabajan al margen, aunque realmente siempre buscáis el mismo fin. A ver, nosotros colaboramos con las fuerzas de seguridad del Estado con lo mismo que podáis colaborar vosotros. O sea, nosotros somos unos ciudadanos, vivimos en un Estado de Derecho y como tal estamos obligados a colaborar con las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, como un notario, si detecta en la firma de una escritura que pueda existir un fraude, automáticamente tiene que colaborar. Nosotros, pues exactamente igual. Nosotros como ciudadanos tenemos que colaborar con ellos. Hacer investigaciones conjuntas a día de hoy no las hacemos, porque si ellos están investigando, policía que ya tiene bastante trabajo, ellos están investigando pues desde tráfico de drogas o cualquier lo que ellos estén haciendo, ya bastante trabajo tienen. Nosotros, si les podemos ayudar, porque en algunas veces sí pasa que ellos están investigando y nosotros estamos investigando, imaginaros, ellos están investigando, pues yo que sé, un sitio donde haya marihuana y nosotros estamos investigando pues para una custodia de un menor. Y claro, ellos nos pueden decir, oye, ¿qué hacéis aquí? Pues nosotros nos identificamos porque tenemos nuestra licencia y claro, si ellos dicen, oye, pues ¿cuánto vais a estar aquí? Pues vamos a estar 2 días más, pues todo lo que podamos colaborar informarles le vamos a decir. Pero como harías tú. Y bueno, y ya en el sentido contrario, ¿cuál es su relación con vosotros? Porque realmente yo imagino que en algunos casos incluso que la policía puede ser un obstáculo. Bueno, a ver, la policía, lo que es el Ministerio de Interior, nosotros dependemos administrativamente de ellos. La Ley de Seguridad Privada nos recoge, pues, lo que es nuestra profesión, régimen sancionador. Entonces, claro, cuando la persona que vigila que tú estés y lo hagas todo bien, pues bueno, nos llevamos bien, pero esto es un poco como la agencia tributaria. ¿Tú te llevas bien? Sí, pero al final son los que nos controlan, ¿no? Ahora mismo, la verdad que sobre todo con Guardia Civil las relaciones son fantásticas, o sea, Guardia Civil muy bien. Policía Nacional se rejuveneció mucho, ahora mismo ya se les está además a la Policía Nacional, se le está dando también información en cuanto a lo que es la seguridad privada y hemos mejorado muchísimo. La verdad que las relaciones son cordiales, son normales, como si me preguntas, ¿vosotros cómo lleváis con los jueces? Pues muy bien, nosotros no tenemos ningún problema. De hecho, recuerdo que cuando estuvimos hablando anteriormente a esta entrevista, nos mencionaste que es muy importante también el tema de la relación con los despachos de abogados, que os beneficiaba, ¿no? Conocerlos bien. A ver, nosotros, qué duda cabe que tenemos una relación con los abogados, tener en cuenta que el abogado es el que conoce el pleito, lleva el pleito y el que se tiene que valer de las distintas pruebas para apoyar sus pretensiones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una relación bastante a diario y bastante cordial y muy cercana con los abogados.
Después hay, pues como todos los profesionales, hay vosotros en la facultad o si en criminología, pues tendríais al profesor A que diríais, este por aquí, y el profesor B diríais, este por acá, este le gusta tal, pues nosotros igual. Nosotros si tenemos de contrario a un determinado abogado, pues sabes que pues te va a apretar por aquí, por allí. Lo mismo que si vas a ratificar un informe en un primera instancia número tal, pues intentas conocer cómo es el juez o la jueza, pues sobre todo por eso da la mayor imagen de asepsia, objetividad. Tener en cuenta una cosa, que la prueba del detective es, es una prueba objetiva, tiene que ser una prueba moderada, tiene que ser una prueba proporcionada. No podemos estar mucho tiempo haciendo unas vigilancias de una persona y esa es también uno de nuestros objetivos, hacer ese tipo de prueba moderada y objetiva. Y luego, ya entrando un poco a la dinámica del trabajo del detective privado, bueno, yo por lo que entiendo debe ser un trabajo muy exigente porque involucra muchas horas, involucra también largos periodos en los que a lo mejor puede estar realizando una actividad muy monótona, por ejemplo, una vigilancia. ¿Cómo lidiáis eso y más o menos qué herramientas, qué instrumentos podéis utilizar que ayuden a vuestra investigación? A ver, la principal herramienta que nosotros tenemos que tener es el sentido común. O sea, ciertamente, si tenemos un buen coche, si tenemos una buena cámara, si tenemos un móvil que lleve 5 cámaras y que no haga tal, nos va a ayudar a nuestro trabajo, pero nuestra principal herramienta es el sentido común, pues un sentido común que puede ser lo mismo que vosotros. O sea, si nosotros estamos haciendo una investigación y nos vamos a un barrio marginal en el que puede correr peligro nuestra integridad, pues nosotros, si tenemos que cesar o tenemos que volver al día siguiente, pues un poco como vosotros. Si vais a decir en esta discoteca, cuidado, allí no podemos ir, es exactamente igual. Si vas vestido de traje a una determinada discoteca o algún sitio, pues sabes que puedes tener un problema. Pues a nosotros nos pasa similar. Eso en primer lugar es sentido común. Después, para encajar en la profesión de detective privado, tienes que tener un determinado perfil de personalidad, tienes que tener unas cualidades. Yo siempre se lo digo a la gente que quiere ser detective privado, le digo que no se engañe. Porque para ser detective privado, aparte de estar muy bien formado, académicamente, tienes que tener unas cualidades, iniciativa, responsabilidad, paciencia, intuición, que si no las tienes, sabes, esta profesión te va a echar fuera. O sea, puedes estar 1 año, 2 años, pero esta profesión te va a echar fuera. Si tú eres una persona inquieta, eres una persona que no tienes habilidades sociales, que no tienes esa capacidad de relacionarte con los demás porque eres muy introvertido, posiblemente lo tuyo no sea de ser detective privado. Es como si quieres ser torero pero no soy valiente. Pues sí, pero no. ¿Me entiendes? Pues a nosotros nos pasa exactamente igual. Un detective privado prácticamente durante las 24 horas del día está pensando en sus investigaciones y está intentando resolver, porque nuestro trabajo también es resolver. Nuestro cliente acude con un problema y nosotros tenemos que resolverle el problema. Y tú como jefe del despacho imagino que, bueno, habrás visto pasar a muchos detectives y muchos aspirantes detectives por el despacho, pero ¿en qué te fijas más a la hora de contratar a alguien? ¿Qué para ti grita esta persona o tiene potencial o tiene madera para ser un buen detective? Hombre, lo primero y os lo voy a decir de verdad, es la actitud. O sea, la actitud, porque nosotros, este tipo de trabajo, ya sea de despacho, sea en la calle, requiere muchas horas. Sabemos cuándo empezamos, pero no cuándo terminamos. Nos tenemos que adaptar a si nos está lloviendo. Llevamos un mes de marzo tremendo de lluvia y no hemos mojado en todas las vigilancias que hemos hecho, no hemos mojado y nos tenemos que adaptar. Por eso es muy importante la actitud. Después, nosotros no somos expertos en casi nada que no sea la investigación privada, pero tenemos que ser conocedores de mucho. Entonces,
tenemos que estar constantemente estudiando, conociendo, viendo sentencias, conociendo lo que es la inteligencia artificial, lo que es el OSINT, lo que es la inteligencia emocional. Tenemos que conocer muchísimo. Ten en cuenta una cosa, imagínate que tenemos que hacer una investigación, pues no sé, de una empresa cárnica. Pues claro, tenemos que conocer cómo funciona la empresa cárnica. Entonces ya conocéis eso, mañana es una funeraria, pasado es un estanco. Tenemos que conocer mucho. Si tú no tienes esa inquietud por conocer, pues probablemente no sirvas para detective privado. Y, por ejemplo, en el mundo del deporte, ¿tendrían cabida los detectives privados? Porque es que me han llevado aquí, por el pinganiño, uno de mis compañeros, una noticia en la que el Málaga contrató a una empresa de detectives. De hecho, la empresa se llama Método 3, de Paco Marcos, no sé si Perfectamente, la grandísimo, conoce, ¿no? muy amigo mío y muy buen profesional. Pues la contrataron para averiguar un posible caso de amaño de un partido. Sí, claro, y también salió de Paco Marco. Claro, pero lo de Paco Marco me está diciendo que creo que fue un partido en Nasti de Tarragona, ¿no? Sí, en Tarragona, sí. Vale, sí. para subir, era el partido de ascenso a segunda, el año pasado, no el anterior. Lo contrató el Nachi, no el Málaga. Correcto, es que me sonaba. Por supuesto, no sé si bueno, si no lo tenéis en YouTube, no sé si vosotros habéis escuchado del Opera, del que fue presidente del Betis muchos años. Sí, claro. No sé si habéis visto la anécdota que lo cuenta Joaquín, con mucha gracia, que estaba Benjamín, que era otro jugador del Betis, que pues Benjamín, pues como le gustaba mucho la fiesta y reunía a los jugadores del primer equipo en su chalet. Y entonces lo opera con Juan de Ramos, que era en aquella época el entrenador del Betis, pues lógicamente contrataron a un detective y fue el que le dijo que estaba ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hace el detective? Ojo, no lo hace a nivel, fíjate, a nivel de prensa, a nivel de cotilleo, no. Porque es que tened en cuenta que si vosotros, no sé si habéis tenido oportunidad, yo sí he tenido oportunidad, si veis un contrato de un profesional, en este caso estamos hablando de un jugador de primera división, tened en cuenta que, os voy a decir en general, quizás 48 horas antes no puede montar en un vehículo que no sea tal, no puede montar en una moto tal, no puede hacer. Entonces están incumpliendo el contrato, que es lo mismo que hablábamos antes. O sea, están incumpliendo un contrato, no pueden consumir alcohol tal, no pueden hacer. Está por contrato, no es que el Opera aquel día dijera tal. Tiene gracia Joaquín cuando dice que saltaban los jugadores en la fiesta de Halloween, ¿no? Por la ventana y no sé qué, ¿no? Sale. Pero aparte de la broma, están incumpliendo un contrato. Claro. Entonces, hay un régimen sancionador dentro de la empresa, que sería en esa época el Betis, y se le sanciona a los jugadores. Y cambiando así un poco de tema, en base a la contratación del detective privado, ¿tenéis siempre una tarifa base o depende del caso? ¿Cuánto cuesta contratar detective privado? A ver, según la investigación que tengamos que realizar. Si lo que yo comentaba antes, si una empresa nos contrata para saber dentro de 5 personas que optan al puesto de secretaria de la empresa o de un consejo de administración, y hacemos una investigación de esas 5 personas, pues le cuesta menos que si son 35 personas. Es distinto un servicio de vigilancia en la calle en la que se invierta una persona o 2 personas o 3 detectives. Qué duda cabe que es distinto. O un informe de solvencia para localizar bienes, porque la persona dice que es insolvente, pero ahora resulta que el coche que usa lo has puesto a nombre de una empresa fantasma, pero utilizas tú el vehículo. En la casa en la que es tuya resulta que está a nombre de un testaferro que no sabe ni dónde está la casa. Todo eso son cosas que nosotros investigamos. En verdad, lo que hacemos es sacar la verdad. Mire, usted está viviendo en una vivienda que es suya, pero la ha puesto usted a nombre de un testaferro que es tal, y hace esto y no sabe ni dónde está su casa. Claro, pero llegarán muchos clientes que yo creo que en esta ambigüedad o en este desconocimiento de la labor de un detective privado os pedirán cosas prácticamente imposibles. ¿Qué tipo de casos soléis rechazar? ¿O tiene algún ejemplo de algún caso que por cuestiones éticas o morales no has podido aceptar? Pues yo lo cuento porque en alguna ocasión me ha pasado 2 veces.
Me ha pasado 2 veces. A mí me plantean hacer un seguimiento, hablando de infidelidades. La persona que está legitimada para contratarnos, imaginaros, en este caso era el hombre, es solo la esposa. A nosotros no nos puede contratar los hijos. La persona, lo que yo hablaba antes del interés legítimo, para un caso de infidelidad solo nos puede contratar la esposa. Bien, debe de existir un vínculo entre la persona que nos contrata y la persona a investigar. Ahí es donde radica el interés legítimo de esa persona que nos contrata. En este caso a mí me plantean, que además me venía referenciada por una persona de Madrid muy, muy conocida, entonces miraron los hijos. Bueno, yo en principio no tengo ningún problema en atender a los hijos. En definitiva, lo que se trataba es que su padre tenía un amante y sabían en el hotel en el que iban, porque ellos habían hecho sus pesquisas. En pureza de ley sería intrusismo al detective, porque no puede investigar. Entonces sabían dónde estaba y lo que quería es que nosotros le diéramos ese soporte para hacerlo en un informe. ¿Vale? Yo lo primero que digo es, vale, no tenemos ningún problema, pero el encargo profesional tiene que ser su madre. Vale, no tenía ningún problema, pero cuando ya le explicamos un poco lo que vamos a hacer, nos dicen que no, que lo que nosotros tenemos que conseguir es grabarlo dentro de la habitación del hotel. Entonces nosotros sería invadir esfera íntima, claro, lo que yo decía antes. Entonces yo les explico que no hay posibilidad. Y ellos me dicen, vamos a ver, si esto se soborna al de la recepción o se tira a la puerta de la habitación del hotel. Entonces le dije, nosotros a ese nivel ya no llegamos. O sea, no somos tan buenos como para tirar una puerta. Y no hicimos ese tema. Pero os garantizo que se fueron molestos como diciendo, pues vaya detectives me han recomendado para ir, ¿no? Claro, pero eso también es fruto de eso, del conocimiento, que muchas personas no tienen. Sí, pero el detective debe de, como cualquier profesional, debe de orientar bien a su cliente. Si nosotros no lo podemos hacer, o lo podemos hacer de esta manera, hay que decirlo. Pero como cualquier profesional, como si vas a un médico, tú a un médico, como yo le diga, córtame la pierna, ¿qué tal? Dirá el médico, vamos a ver qué te pasa. Hay este tratamiento, pero no le vayas tú diciendo al médico lo que tiene que hacer. Pues nosotros claro, es igual. ¿Y hay algún caso así famoso, así relevante, mediático, en el que haya tenido la oportunidad de participar? Si se puede contar. Si se puede contar, claro, sin ponernos en un compromiso. Bueno, a ver, yo la verdad que tampoco sé, lo del tema mediático, todos los detectives hemos intervenido en algún caso mediático porque todos los detectives pues tienen clientes que aparte de su profesión, de su trabajo, pues tienen una vida privada. Cualquier jugador de fútbol pues tiene, por decir, ¿no? Cualquier cantante tiene su vida privada, tiene sus hermanos, tiene sus padres, tiene que localizar herederos, tiene pisos que le han ocupado, que nosotros también hacemos ese tipo de trabajo. Y claro, todos tenemos casos en los que hemos intervenido. Casos de jugadores de fútbol, pues unos cuantos. Pues, sabéis que les gusta mucho la Maegüe a los jugadores claro, de aquí, los que están. No nada, ¿no? Entonces, pues les gusta y hemos tenido que verlo y bueno, yo creo que, porque muchos de nuestros oyentes son estudiantes de criminología como nosotros, y nos gustaría conocer más o menos, pues, realmente si una persona decidiera hacer el curso tras hacer la carrera, ¿qué nivel de demanda podría esperarse de detective privado? Y más o menos, en un rango muy amplio, ¿qué salario podría esperar? A ver, yo viendo cómo está ahora mismo la situación, yo por supuesto animaría a la gente que se hiciera detective privado y sobre todo a las chicas. Yo no quiero que os molestéis vosotros dos, pero sobre todo a las chicas. Las chicas, de hecho que estáis hablando con una empresa en la que casi todos son chicas y yo las animaría muchísimo a que lo hicieran. Siempre y cuando tengan esas cualidades y tengan eso que hemos comentado con anterioridad. Una vez que tú eres detective privado tienes 3 opciones.
o eres detective dependiente, esto es, detective dependiente tenemos que tener una TIP, que es la tarjeta de identidad profesional, que es la que nos habilita, es nuestro carné profesional, que tú estás en un despacho y tienes tu salario, ¿vale? Por supuesto, al principio, pero en 1.600, 1.800 euros mínimo, sin problema, vas a ganar. Después tienes la segunda opción, que tiene ser tú puedes ser autónomo. Tú puedes ser autónomo, con lo cual, pues bueno, le puedes trabajar tanto a particulares como a otras agencias. Y como autónomo, pues eso ya sabéis el chiste de que hablaba con Dios, le decía, yo quiero mucha salud y tener mucho trabajo, y lo hizo autónomo. Pues eso, puedes ganar pues más dinero. Qué duda cabe que, pues bueno, tampoco es que somos unos profesionales que ganemos mucho, pero te luce el pelo y puedes ganar más que... Y después, la tercera opción, una sociedad de detectives. Nosotros, curiosamente, no sé si esto la verdad que no lo conoce casi nadie, los detectives privados podemos crear sociedades solo detectives privados. Somos los únicos, fijaros que, iba a decir tontería, pero claro, es una incongruencia total. O sea, los detectives privados, si queremos hacer una sociedad, solo pueden hacerlo detectives privados. Si nosotros tres queremos hacer una sociedad ahora de carpintería metálica, no tenemos por qué. Yo puedo ir, ser de esa carpintería, pero Rubén puede ser un inversor. Claro. La ley no permite que haya capital que invierta en una sociedad de detectives. No podemos tener a nadie que no sea detective privado que esté en una sociedad de detectives. ¿Y por qué piensa que está eso recogido en la ley de esta manera? ¿O cree que No, tal cual está así. Nosotros, las sociedades de detectives solo pueden ser, y los que constituyen la sociedad solo pueden ser detectives privados. Y en este sentido, ¿crees que hay una tendencia de la ley al limitar vuestra actividad? Como casi todas las leyes, nos tienden a limitar, a controlar. Y cuando nosotros estamos en los foros con la policía, con jueces, yo siempre lo digo, tiene mala pata que unos profesionales que estamos muy cualificados tengamos tantas limitaciones, porque en definitiva la sociedad es la que está sufriendo, porque tampoco nosotros queremos, y lo he dicho antes, nosotros no queremos hacer más de lo que hacemos. Si nosotros no queremos investigar lo que no nos corresponde, no queremos, de verdad, no queremos. Pero esas limitaciones que tenemos muchas veces pienso que es un menoscabo para la sociedad, porque tiene mala pata que no se nos pueda, es como, ¿qué te puedo decir? Es como un traumatólogo que no pueda hacer todo su trabajo, toda su pericia para poder operar lo mejor posible a un paciente. Pues más o menos así estamos. Y volviendo a un tema que hemos tratado, pero que creo que podemos sacarle un poquito más de jugo y creo que puede ser interesante, a la hora de llevar a cabo vuestras investigaciones, claro, yo creo que la mayoría de las personas se imaginan a lo mejor el típico detective así detrás de un árbol o un arbusto, así tratando de esconderse a lo mejor de la persona que está investigando. ¿Cómo es? Porque la realidad no es así. Vosotros realmente muchas veces como que os adentráis en el contexto diario de a lo mejor de esa persona, tratáis de estar cerca de ellos, pero pasando a lo mejor desapercibidos, ¿no? Que no tratáis de esconderos de ella, que simplemente tratáis de estar ahí, pero mimetizado, por así decirlo, con el entorno, ¿no? Hombre, en parte la verdad que lo que estás diciendo lo estás describiendo. Yo lo comentaba antes, que según la investigación tenemos que adaptarnos. Imaginaros que nosotros tuviéramos que investigar, o alguno de vuestros padres, que vosotros ya sois mayores de edad, pues por circunstancias, ellos están legitimados para investigar determinadas circunstancias vuestras, que tengáis algún tipo de adicción o que compartáis el piso con alguien inadecuado, y nosotros pues tengamos que ir. Claro, si ponemos a un detective que tiene 62 años que vaya de traje y vosotros estáis en un pack con tal, pues automáticamente va a llamar la atención. En las vigilancias, en los seguimientos, seguimos pegándonos a las farolas, seguimos utilizando mucho las paradas de autobús, porque nosotros somos tremendamente discretos.
Lo que sí está claro es que nosotros, el detective, al hilo también de lo que decía antes, que va en las cualidades de la persona, nosotros no nos marcamos, nosotros, si veis nuestros coches son totalmente normales, nosotros no llevamos ni anillos, ni pulseras, ni nada, somos totalmente vulgares. Si además nos tenemos que adaptar a la vigilancia, porque es distinto una vigilancia si estamos hablando en Granada, en una zona residencial donde todos se conocen los coches que tienen, imaginaros que ahora llega un coche distinto. ¿Y este coche que hace aquí? Si este no es de ninguno de nosotros. Es distinto que si tenemos que estar en el Polígono Almanjaya, en una zona de desarraigo social, tenemos que adaptarnos a... Y por supuesto, si tenemos que hablar por el móvil, tenemos que hablar bajito. Si tenemos que sacar un móvil, ahora bendito móvil. Cuando yo lo veo ahora que pueda estar en una barra de un bar grabando al camarero que dice que no trabaja y dice que no trabaja, con lo cual no puede cumplir con la pensión de alimentos de su propio hijo, que no es de otro hijo, que es suyo, y nosotros lo que acreditamos es que está trabajando de camarero. Nada más, estamos sacando la verdad de esa persona que dice que no trabaja, con lo cual no puedo pagar una pensión de alimentos a mi hijo, y nosotros estamos acreditando que está trabajando de camarero, está trabajando en B, con lo cual, lo que os decía antes, está cometiendo un fraude. Hacienda, Seguridad Social, él y la empresa. Él y la empresa está cometiendo un fraude porque después las cotizaciones de todos los contribuyentes nos cuesta mucho. Claro. Y nosotros luchamos contra ese fraude. Pues ese camarero ahora, nada más que coger el móvil y lo tenemos, lo grabamos, pero vaya, a menos de medio metro, ¿no? Pero sí que es verdad, bueno, solamente como instrumento siempre ha hecho mucha alusión al móvil, pero ¿hay algún otro así instrumento con el que contéis y que sea así un poco más curioso, que pueda ser interesante de conocer? A ver, nosotros, por supuesto, utilizamos un micro, por supuesto, utilizamos la cámara convencional de vídeo convencional, porque el zoom que te da esa cámara no te la da un móvil a día de hoy. Por supuesto, si tenemos que utilizar localizadores, lo vamos a utilizar los localizadores, aunque la policía, dentro de las limitaciones que decía, nos prohíbe. A nosotros la policía nos prohíbe. Fijaros que otra limitación. Otra limitación. Fijaros, la policía nos prohíbe utilizar localizadores GPS. Sin embargo, a ti, tú coges, como no tienes licencia de detective, tú coges un localizador, lo compras en Amazon, te lo colocas en un coche y sabes, oye, para que la muchacha sé perfectamente dónde está. Y nosotros no lo podemos hacer. Fijaros qué incongruencia. Pero nosotros lo utilizamos, sí, porque lo consideramos oportuno hacerlo, pues si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Claro. Si tenemos que, para buscar esa verdad que yo os decía, para hacer nuestro trabajo, si tenemos que abrir una puerta para ver lo que se está hablando dentro, lo vamos a hacer. Y a mí me llama mucho la atención lo que decía antes, porque claro, evidentemente una investigación no es igual en pues un sitio como el centro de Granada, un sitio como el polígono industrial, en el que pues están pasando constantemente coches, personas de todo tipo de perfil, que un pueblo o una comunidad que lo mismo se conocen todos, y que claro, ahí que venga una persona diferente, pues lo mismo canta mucho. ¿Cómo son esas investigaciones? Pues mira, hacerlo al revés de lo que te he dicho antes. En vez de pasar desapercibido, vamos a pasar apercibido. Por ejemplo, imaginaros ese pueblecito que describía, pues llega un elemento extraño que puede ser una pareja, dos chicas, dos chicos, y vamos a pasar apercibidos. Nosotros estamos aquí para esto, nos buscamos nuestra cobertura, somos actores, nosotros lo hemos comentado ya en alguna ocasión, entonces nosotros estamos aquí para esto. Pues estos son los que vienen de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a mirar la presa. Y vamos a estar aquí una semana. Entonces ya todo el mundo dice, estos son los de la Confederación. Y luego, bueno, ya aquí yo creo entrando ya en la recta final, un aspecto más personal, porque después de tantos años pues observando tan de cerca el comportamiento humano, y yo diría que casi como una parte más mentirosa, más desesperanzadora del humano, ¿qué dirías que has aprendido sobre las personas? Bueno, a ver, lo que sí os digo es que el tópico que la realidad supera la ficción no os quepa ninguna duda. Claro. No os quepa ninguna duda. De hecho, es que
cuando estás viendo la película de lo que sea y estás viendo y tú dices o haces un comentario, dices, pues es que a nosotros nos pasó eso, pero nos pasó esto más. O sea, es una verdad. Yo confío mucho en las personas, confío muchísimo en la justicia, de verdad. Ahora mismo los jueces tienen muchísimos problemas y confío plenamente, pero muchas veces uno se sorprende, pero bueno, al final nosotros somos profesionales, tenemos que hacer nuestro trabajo con la mayor honestidad, la ley nos habilita a ello, estamos muy cualificados para hacer nuestro trabajo y nos permite además, pues lo que decía antes, tener ese conocimiento de las personas, más de muchísimas materias, que es sumamente enriquecedor. ¿Y podrías compartirnos alguna anécdota de estas en las que la realidad supera la ficción, así que sea más sorprendente o más memorable? Pues, a ver, en los temas de familia, os puede sorprender que en el afán de un padre de esos hijos hacerle daño a una madre o viceversa, dejarle de alimentar, dejarle de darle de comer, con tal de hacerles daño. Yo, lo que os comentaba antes de una película, hubo una mujer en Pontevedra que tenían 3 hijos y que 2 murieron porque no le dio de comer y uno lo consiguieron salvar. Yo comentaba con quien estaba en ese momento, pues a nosotros nos pasó esto. Y no es porque sea ni porque sea una madre, o sea, hemos visto auténticas actitudes, pues bueno, deshonestas, impropias de una persona. Dejar de darle de comer a tu hijo es fuerte, ¿no? Por eso no. Es muy llamativo, es que lo estoy visualizando ahora mismo, sí. Estoy visualizando y recuerdo a la detective que llevaba el tema principalmente, que me dijo: Alberto, quítame de este tema. Claro. Quítame de este tema. Entonces le dije: sabes que somos profesionales y nosotros, yo les digo a mi equipo que nos tenemos que dejar la sangre en el frigorífico cuando salimos por la mañana y meternosla por la noche. Nosotros tenemos que constatar la realidad. Pero me lo dijo: quítame de este tema. Y ya, para finalizar, al ser esto un podcast de una asociación de criminólogos y tú tener el grado de criminología, ¿piensas que el hecho de haber estudiado este grado te ha ayudado en el desempeño de tu profesión? Por supuesto, o sea, todo lo que sea el conocimiento, el fondo de armario que a mí me dio... bueno, yo no estoy graduado, yo te explico. Yo hice la carrera de Derecho del 86 al 91, soy del plan de estudio de 1953. En el 90 se inicia el Instituto Interuniversitario de Criminología. Yo termino en el 91 y soy la segunda generación de criminología aquí, que son 3 años, y soy de la 91-94. Sí es cierto que después nos dieron la opción de, pues bueno, no sé, el mecanismo no lo recuerdo bien, para poder después tener el grado en criminología, ¿vale? Yo en aquella época eran 3 años y yo lo cursé, y qué duda cabe que te da un conocimiento, un fondo de armario para cualquier... yo hablo de las asignaturas que me imagino que algunas similares, pero por ejemplo penología, estadística criminal, medicina legal, psiquiatría forense. O sea, yo en mi vida me podía imaginar que el catedrático que nos dio, no me podía imaginar que nos iba a servir tanto la psiquiatría forense, porque cuando tú estás haciendo una investigación y tú estás analizando al investigado, su comportamiento, casi lo predices, casi adivinas lo que va a hacer. Mucho de aquello veo que tenía la base en lo que yo aprendí de psiquiatría forense en el Instituto de Criminología, porque eso no se estudiaba en lo que era en aquella época la licenciatura de Derecho. Pues bueno, a no ser que quiera hacer una pregunta... Bueno, si quieres, decía antes que ahora mismo pues que es muy lícito que una persona cuando termine la selectividad o termine el bachillerato se meta a detective privado. Yo creo que hay muchos alumnos como nosotros que están buscando ahora, porque la criminología pues puede tener una salida un poco difusa,
que pueden considerar esta como una opción y pues me gustaría nos gustaría que hablase un poco, que animase a la gente. Bueno, yo ya lo he comentado, ten en cuenta que yo soy un enamorado de mi profesión, pero al final yo tengo ya 56 años y que duda cabe que todo va muy rápido, o sea, todo evoluciona muy rápido. Y esta profesión que se tiene que adaptar constantemente a las redes sociales, se tiene que adaptar constantemente a la hora la inteligencia artificial, más lo que nos va a venir, que duda cabe que la capacidad que tenéis vosotros no es la capacidad que tengo yo. Entonces, yo por supuesto a la gente joven y los que, bueno, y vosotros cuando habéis contactado conmigo intento animaros porque creo que es una profesión, sobre todo, lo quiero dejar bien claro, que es legal, que nuestros informes son legales, que aportamos mucho a la sociedad, pero es una profesión totalmente apasionante, apasionante. Somos personas normales y corrientes, somos personas que nos encanta esta profesión porque ayudamos a la gente. O sea, tú podéis hablar con un médico y él le apasiona el operar porque cura a la gente. A nosotros nos encanta ayudar a la gente y es una profesión con la que la gente se realiza mucho porque ayuda a los demás. Y entonces, por supuesto, si yo ahora me preguntara ahí, estando en segundo de bachillerato, la opción de detective privado, yo diría que por supuesto. No dudaría, ¿no? Por supuesto. Porque además estáis hablando ahora con una empresa que a nosotros nos gusta gente joven, gente que no está viciada, gente que con ilusión y a la que se le puede enseñar. Después pues cada uno, yo entiendo que todo el mundo quiera mejorar porque hay la gran suerte que tenemos es que hay muchísimo trabajo. O sea, hay muchísimo trabajo en Canarias, hay muchísimo trabajo en el norte, no os podéis imaginar lo que hay de trabajo. Cada vez va en la condición de las personas, queremos ser más pillos, queremos ser más listos, queremos engañar aquí, queremos engañar allí, y siempre estará el detective privado ahí, detrás, observando, mirando, detrás de esa farola, detrás del arbusto que decía Rubén, y ahí vamos a estar nosotros. Entonces es tan sumamente enriquecedor cuando un juez en una sentencia dice, queda probado que este camarero que yo decía está actuando de mala fe y usted tiene que seguir pasándole esa pensión de alimentos a su hijo, que no es el hijo del vecino, que es su hijo, pues es sumamente enriquecedor. Lo que yo quiero, antes de irme de aquí, en la que estoy muy a gusto de verdad, es que quede claro que nosotros somos unos profesionales que ayudan a la gente, que no queremos más de lo que somos, que estamos perfectamente regulados por ley y, de verdad, aquellos que tengan esa inquietud acerca de investigar, de hacer seguimiento, que se anime y que tiren para adelante, porque tenéis ahora mismo hay muchas dificultades, pero siendo detective privado las vais a tener también, pero si tenéis una capacidad de trabajo, tenéis esa responsabilidad, que uno de los grandes problemas que hay ahora es si tenéis esa asunción de responsabilidad, por supuesto que vais a encajar en esta profesión, por supuesto, porque hay mucho trabajo, y es muy gratificante, se conoce mucho, sabes mucho, viajas mucho. Claro, si a ti no te gusta viajar y claro, pues ahora tienes que ir a Pontevedra, pues es un rollo, ¿no? Si se te supone un mundo coger un avión, pues claro, pero de verdad, os lo digo de verdad que es sumamente gratificante y yo os animo principalmente porque hace falta. Hacen falta profesionales, gente formada, gente buena, gente joven, que conozca perfectamente las redes sociales, que no le suponga un mundo sacar un billete de tren a través de un móvil. Y hay gente de mi generación, hay gente mayor que yo, que es un mundo eso. Es muy importante. Pues bueno, Alberto, para nosotros ha sido un placer tenerte hoy aquí y una satisfacción muy grande de que te hayan encontrado a gusto. La verdad que nosotros, por nuestra parte, te agradecemos que hayas podido venir, porque somos conscientes de que tienes una agenda muy apretada y
Y eso, darte las gracias porque da gusto poder charlar con profesionales como tú. Hombre, yo termino, como he dicho al principio, al revés, nosotros somos los agradecidos porque hace poco tuve una reunión con un partido político y se lo decía, le decía, es que todas las oportunidades que tengamos para darnos a conocer, nosotros estamos plenamente y muy agradecidos, porque posiblemente en estos podcasts que estáis haciendo, pues no sé, si viene un dentista, al dentista no le habéis preguntado qué es lo que hace. Si viene un profesor de la universidad, oye, ¿qué es lo que hace? Claro. Pero a mí me preguntáis qué es lo que hace. Está claro que ya de la propia pregunta queda claro ese desconocimiento que puede existir en la sociedad, ¿no? Por eso el agradecimiento es nuestro, porque nos dais esta oportunidad que al menos la gente sepa lo que hacemos. Y por supuesto, aquellos que tengan esa inquietud acerca de investigar, por supuesto que se anime y que lo haga. Bueno, y a nuestros oyentes ya finalmente, pues muchas gracias también por visionar o por escuchar al podcast, que al final esto es una actividad que estamos haciendo de la Asociación de Estudiantes para divulgar un poco esta labor de la criminología y este tipo de salida para ayudar a esclarecer el camino a los estudiantes. Y nada, que esperemos que os haya gustado. Estamos muy agradecidos también con lo dicho, con Detective Hispania como despacho, y que esperamos vernos pronto por aquí. Estupendo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.